Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Bueno, pues vamos con el último video que les había comentado que iba a publicar, que correspondía justamente para resolver el tema de lectura y escritura de archivos que está incluida en la última de las evaluaciones. Entonces vamos a hablar primero y rápidamente un poco sobre las excepciones en Java, que ya las hemos estado mencionando de alguna forma, pero necesitamos definir algunos aspectos previamente para que cuando explique la programación de los métodos que se requieren para solventar esta tarea quede muy claro lo que está sucediendo. Entonces, desde el punto de vista de Java, habíamos visto que Java maneja el tema de los errores a partir de algo que se conoce como una excepción. Las excepciones en Java van a ser estos eventos que van a ocurrir en cualquier momento de la ejecución de un programa y que, derivado de la naturaleza del evento, se puede modificar el flujo normal de este. Nosotros todos los programas generalmente los hemos programado bajo la perspectiva de algo que conocemos como flujo exitoso, pero en realidad, y lo hemos estado asegurando, pero en realidad Java tiene la posibilidad de identificar cuando tenemos un flujo no exitoso o un flujo anormal, poder determinar cuál es la causa que esté evitando que se lleve a buen término el programa y a partir de ahí poder tomar algunas decisiones. Entonces las excepciones van a ser, como todo en Java, objetos que van a pertenecer a una clase que se conoce como la clase exception, en donde se tiene la información que almacena aspectos de qué fue lo que sucedió y cómo es que eventualmente podría de alguna manera solventarse. Entonces, vamos a decir en el caso de las excepciones que estas son disparadas o activadas, en este caso para indicar que ocurrió una falla durante la ejecución de un método. La excepción se propaga hasta encontrar un método que la atrape si es que está definido dentro de la clase. Y en este método se va a indicar qué se debe de hacer en caso de que suceda una circunstancia anómala. ¿Cómo se manejan las excepciones? Bueno, si una excepción ocurre y hay un manejador de excepciones vigente para tal excepción, entonces el control se transfiere al manejador y el manejador resolverá qué hacer en caso del evento anormal. En caso de que no se tenga un manejador para las excepciones, entonces el programa simplemente termina, como ha sucedido en la mayoría de los casos. No hay garantía que donde se llamó a ejecutar el método se tomen las acciones adecuadas para recuperarse del error, pero sí que este método no continuará la ejecución, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tener varias formas a partir de las cuales se puede lanzar una excepción. En este caso vamos a ver la más simple, que es justamente la que nosotros vamos a utilizar en la programación de nuestros métodos. Es decir, lo que va a esperar generalmente Java es que tengamos un manejador de excepciones vigente, pero en este caso nosotros no nos vamos a meter en aspectos que tienen que ver con la definición de un manejador. Para eso vamos a utilizar entonces la opción throws, que es justamente lo que vamos a traducir en este caso como lanzarlo. Entonces, cuando ocurre un error se va a crear un objeto de la clase exception con la información que en este caso sería el tipo de excepción y el estado que tiene el programa. Entonces, Java requiere la expresión throws para cualquier método que no maneje excepciones del tipo entrada-salida. Y en este caso, básicamente lo que se va a tratar es una alerta en este sentido al usuario. Entonces, como ustedes pueden observar, cuando tenemos un método en donde vamos a tener o es posible que se defina algún problema o que se presente algún problema, principalmente con excepciones de tipo entrada-salida, básicamente lo que nos va a decir Java es que hay un problema que eventualmente puede suceder y entonces lo que nos va a pedir es básicamente que lo resolvamos por dos perspectivas, o que atrapemos esa excepción o simplemente que seamos programadores responsables y le avisemos a Java que estamos conscientes de que eventualmente algo malo podría suceder en cuanto a la ejecución de nuestro programa, pero no deseamos tomar ninguna acción en caso de que se efectúe o que se presente el camino anómalo. Entonces, si un método no maneja excepción, entonces la excepción se pasa al método que la invocó para que la maneje. Si el método invocado no maneja dicha excepción, entonces se sigue la secuencia de invocación de métodos hasta encontrar un método, en este caso, que pueda manejar la excepción. En caso de que no se encuentre dicho método, el programa va a terminar. Es decir, básicamente lo que nosotros vamos a hacer en nuestro programa es avisar que sabemos que eventualmente puede haber un error. Vamos a esperar que ese error no se presente y bueno, si eventualmente el problema se presenta, lo que va a suceder con nuestros programas, como ha sucedido hasta el momento, es el programa va a terminar.
Un uso importante de las excepciones es evitar la creación de objetos con un estado inicial inválido cuando el constructor recibe parámetros con valores no permitidos. Entonces es posible que un método dispare excepciones de diferente tipo. En este caso, en el encabezado después de la palabra throws se especifica las excepciones que van a estar determinadas y en este caso todas ellas se separarán por comas. Una de las principales ventajas de esta forma de tratar con errores o casos excepcionales es que para el usuario resulta posible ignorar que ocurrió una excepción. Entonces, cuando una excepción es lanzada pero no existe ningún manejador de excepciones, Java genera un mensaje de error estándar que indica justamente dónde ocurrió la excepción, cuál es la línea, cuál es el error que se disparó. Y entonces será responsabilidad del usuario el poder solventar la problemática para que esto no vuelva a suceder. ¿Sale? Cuando se genera un error de este tipo, lo que se recomienda es que comience a arrastrar el error comenzando a revisar desde la última línea que arrojó el error hasta la primera para que podamos encontrar exactamente en dónde está ocurriendo la fuente de nuestro error. Con este mecanismo los programas no terminan adecuadamente y un usuario no querría leer el mensaje de la excepción porque resulta muy complejo en este caso el mensaje que nos está arrojando, a menos que nosotros ya tuviéramos un poco de conocimiento con respecto al lenguaje Java. Entonces, un mecanismo para poder trabajar con este tipo de problemas y que el usuario no tenga que ver este tipo de errores sería a través de la construcción try catch. ¿Sale? Pero bueno, no me voy a meter en este sentido. Lo único que voy a requerir entonces que ustedes sepan para que podamos revisar los métodos que se están programando es que cuando en un método podemos tener un problema potencial, lo que Java nos va a pedir es que nosotros como programadores informados le avisemos que sabemos que algo puede pasar y entonces Java sabe que en este sentido nosotros no vamos a querer programar un manejador de excepciones y entonces la responsabilidad será enteramente de nosotros de asegurar que el flujo sea exitoso y en caso de que ese flujo no sea exitoso, entonces básicamente lo que hará nuestro programa sería terminar y mostrarnos un error como el que les estoy mostrando en pantalla. ¿Sale? Entonces vamos a Doctor Java para hablar de los métodos que vamos a requerir justamente para solventar el problema de la tarea de lectura y escritura y veremos la infraestructura que se requiere en estos casos y cuáles serían los objetos de la clase exception que vamos a necesitar importar a nuestros programas para que podamos trabajar con flujos de entrada y salida. Entonces vamos para allá. Bueno, entonces vamos a estudiar justamente los aspectos para poder trabajar con la lectura y escritura de archivos. Entonces básicamente hay dos tareas que se van a efectuar, las que acabo de mencionar, que son justamente el tema de lectura. Bueno, para el caso de la lectura, entonces básicamente tendré dos aspectos que habrá que definirse. En este caso es marcar un archivo para poder indicarle que el archivo es de lectura. En este caso, dentro del API Java lo que nos vamos a encontrar es una clase que se conoce como FileReader. Entonces, siempre que nosotros queramos crear un archivo para lectura, entonces tendremos que comenzar creando un objeto de la clase FileReader. Ya veremos cómo efectuar este proceso. Y una vez que ya se tiene definido el archivo para lectura, lo que tendremos que hacer es justamente crear un buffer para poder traernos la información que se va a leer. Y dentro de Java vamos a tener también en el API una clase que se llama BufferReader. ¿Sale? Entonces estas serán al menos dos clases que deberemos de traer a nuestros programas si lo que deseamos efectuar es una tarea de lectura de archivos. Ahora bien, recuerden que estos flujos con los que vamos a trabajar, estos son flujos de input-output, flujos de entrada-salida. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles van a ser los problemas potenciales que nos vamos a poder enfrentar en la lectura? Bueno, el primer problema es que yo le diga a mi programa que lea un programa y el programa no exista. Entonces, esto es justamente en donde van a entrar las excepciones. Entonces, ¿cuáles son en este caso los objetos que vamos a necesitar definir dentro de nuestro programa para poder ser programadores responsables y avisarle a Java que sabemos que algo posiblemente pueda suceder? En este caso, que no se encuentra el archivo, bueno, del API, dentro del API Java nos vamos a poder encontrar también esta clase que se va a llamar FileNotFoundException. ¿Sale? Entonces, este es uno de los problemas que nosotros vamos a tener que avisarle a nuestro programa si queremos que nuestro programa funcione.
¿Cuál es el otro problema potencial que se puede tener en los flujos de entrada-salida? Bueno, puede suceder que el archivo exista, pero que por alguna razón ajena a nosotros e incluso puede ser ajena a Java, tengamos un problema con el flujo, en este caso de lectura. Entonces aquí estaríamos teniendo un problema con el flujo de entrada-salida, y entonces dentro de la clase exception tenemos una clase que justamente nos permite marcar este tipo de errores, que es la clase IOException. Entonces, en nuestros métodos que se encarguen de hacer la lectura, básicamente nosotros tendremos que avisar que eventualmente cuando se invoque nuestro método para lectura, los problemas que eventualmente nos podemos encontrar es que el archivo no se encuentre o que el archivo exista, pero por alguna razón no lo pueda leer. ¿Sale? Ahora bien, en el caso de la escritura hay 3 tareas que eventualmente vamos a tener que especificar. Como sucedió con la lectura, voy a necesitar marcar en este caso un archivo para poder escribir. Dentro del API Java nos vamos a encontrar una clase que se va a llamar FileWriter. Entonces, esta clase me va a permitir crear o marcar un archivo justamente para escritura. Aquí voy a tener 2 posibilidades. Puede ser que el archivo se escriba siempre, entonces crear uno nuevo siempre que se invoque, o la otra posibilidad es, dado un archivo, que me permita añadir nuevas filas. En este caso, pues la especificación del objeto dependerá justamente de las necesidades que nosotros tengamos, pero nosotros en particular para el programa con el cual vamos a estar trabajando, bastará con que siempre marquemos en este caso la especificación de nuevo. ¿Sale? Entonces con eso bastará. Sin embargo, les indicaré cómo especificar alguno de los 2 comportamientos. Bueno. Una vez que ya tenemos el archivo para escritura, deberé de generar como arriba un buffer para escritura, y dentro del API Java pues nos vamos a encontrar esta clase que será la clase BufferWriter, que será la clase que me va a permitir generar un buffer de escritura. Y una vez que ya tenga la información disponible para escribir, necesitaré crear una impresora, entre comillas, que se encargue de ir escribiendo cada una de las líneas en el archivo que yo haya tenido marcado directamente en FileWriter. Entonces, dentro del API Java nos vamos a encontrar esta clase que se llama PrintWriter. ¿Sale? Entonces, en el caso de la escritura, a diferencia de la lectura, vamos a necesitar de 3 objetos para que la tarea pueda efectuarse. Bueno, como sucedió con la lectura, en la escritura vamos a tener también de la misma forma problemas potenciales. En este caso, como sucedió arriba, que yo le indique que quiero escribir un archivo en donde el archivo no existe. En este caso, este podría no ser necesariamente un problema si estoy trabajando con la perspectiva nueva. Es decir, en este caso, como siempre estoy creando el objeto, en este caso el archivo, pues muy probablemente no me importe si el archivo exista o no. En donde sí eventualmente debo tener cuidado es si el archivo no se va a recrear, si no se asume que ya tengo un archivo sobre el cual voy a añadir algunas líneas de texto, ¿sale? Pero bueno, en este caso también necesitaríamos la clase FileNotFoundException. Y el otro problema que podríamos tener, como platicábamos arriba, es que el archivo exista, sin embargo, por alguna causa ajena a nosotros o ajena a Java, el flujo, en este caso de escritura, no se puede concretar. Entonces, en este sentido, tendríamos que marcar o avisarle al programa que potencialmente podríamos tener esta eventualidad, y entonces trabajar en este caso con un objeto de la clase exception, ¿sale? Entonces, esa sería la infraestructura que nosotros vamos a requerir en nuestro programa si es que queremos efectuar las tareas de lectura y escritura, y ya veremos cuáles son los métodos particulares que tenemos en estas clases justamente para poder efectuar la lectura de un archivo de elementos que quiero cargar a mi programa, y vamos a ver justamente aspectos que tienen que ver con las características. Entonces no pierdan de vista las clases que vamos a necesitar importar, porque no las tenemos definidas en Javalang. Entonces, bueno, vamos a nuestro programa para ver dónde hacemos las modificaciones justamente para que la infraestructura pueda comenzar a funcionar, ¿sale? Entonces, bueno, recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber para que lo podamos resolver y entonces ustedes puedan avanzar en sus respectivas programaciones. Entonces, bueno,
vamos hacia nuestro programa administración, que es justamente donde voy a implementar estos métodos que me van a servir para las tareas de lectura y escritura. Entonces decíamos, para las bibliotecas que necesito para efectuar estas tareas dentro de mi programa, entonces necesito las bibliotecas para poder hacer la lectura, que son en este caso dos, File Reader y Buffer Reader, habrá que importarlas. Y voy a necesitar tres clases para efectuar la tarea de escritura, que son File Writer, Buffer Writer y Print Writer, ¿sale? Y en el caso de los problemas que eventualmente podríamos tener, bueno, decíamos que íbamos a traer dos clases que se encargaran de modelar tanto el que no podamos encontrar un archivo o que tengamos problema con el flujo lectura y escritura, que son File Not Found Exception y la clase IO Exception. Entonces, estas son las clases que eventualmente tenemos que importar en este sentido dentro de nuestra clase administración, ¿sale? Bueno, una vez que ya tenemos esta infraestructura cargada, entonces voy a crear los métodos que necesitamos para poder efectuar las tareas que nos están solicitando. Entonces me voy a ir al final de mi programa de administración para que podamos tener de fácil acceso las modificaciones que se requieren. Y entonces pues aquí tendríamos la infraestructura para lectura y escritura de archivos en Java. Entonces, ¿qué es lo primero en este caso que debo de hacer cuando voy a trabajar justamente con estas tareas para lectura? Bueno, lo primero que necesito hacer es saber que voy a tener en este caso un archivo. Este archivo va a estar construido por algunas líneas de texto y yo lo que tendré que en este caso verificar o cuidar sería la manera a partir de la cual yo quiero construir mi archivo para lectura. Hay varias formas a partir de las cuales se pueden generar archivos para lectura. En este caso yo estoy trabajando con la forma más sencilla para poder trabajar esto. Es decir, voy a crear un programa que tenga la capacidad, en este caso, de leer una línea en donde cada uno de los elementos de información van a estar separadas, en este caso, por un elemento separador. Puedo utilizar prácticamente cualquier elemento separador, pero voy a utilizar el clásico. En este caso sería los elementos separados por comas. Entonces ustedes pueden observar que en este archivo que les estoy mostrando hay varios tokens, en este caso de información, y cada uno de los tokens que nosotros estamos teniendo, cada uno de ellos, como ustedes pueden observar, está separado en este caso por una coma, ¿sale? Entonces este elemento delimitador es el que me va a permitir a mí dentro de mi programa en Java poder traerme una línea, poderla descomponer a partir de estos elementos separadores y entonces poder leer o tener la capacidad de tener acceso a cada uno de los elementos o tokens de información, ¿sale? Como ustedes pueden observar, además, las líneas con las cuales estoy trabajando, pueden ustedes darse cuenta que no todas tienen la misma longitud. Y por longitud me refiero a que no todas tienen exactamente el mismo nivel de información. Hay algunas que tienen menos nivel de información, otras que requieren más elementos para poder describirse. Entonces, esta variación en cuanto a los elementos que me permiten describir cada una de las líneas la debemos a que dentro de nuestro programa estamos trabajando con tres tipos de artículos, que son libros, discos y películas, y cada uno tiene sus propios elementos que lo definen. Y no trabajo exactamente con los mismos elementos, de ahí que hayamos tenido que construir una jerarquía de herencia por generalización en primer lugar y posteriormente en especialización para poder agregar los elementos que me permitían particularizar cada uno de los artículos. Entonces, bueno, esas son características que quiero que tomen en consideración. Y además, como ustedes pueden observar, pues en este archivo que les estoy mostrando, pues no lo tengo completamente lleno, simplemente tengo ahí algunas líneas de texto, pero no estoy obligado a tener demasiadas, pueden ser simplemente algunas. Recuerden que esto es simplemente para que el programa pueda comenzar a funcionar si es que el usuario eventualmente requiere cargar la información a partir de un archivo, ¿sale? Y una vez que tenga una información inicial, a partir de ahí pueda seguir agregando otros artículos
para poder seguir almacenando más información y en este sentido ya no tener problemas con la preservación de la misma, y ahora ya puedo garantizar que una vez que he cerrado mi programa, básicamente eso es lo que busco, una vez que mi programa cierra, yo no tenga que perder la información y la próxima vez que lo arranque volver a iniciar con la información desde cero. Ahora ya voy a tener un elemento base que va a estar almacenado en un archivo, es decir, ya estamos trabajando con la capa de persistencia de datos, y entonces yo voy a poder pedirle en mi programa que cargue esta información para no arrancar de cero, sino ya tener un punto de partida y a partir de ahí seguir haciendo la tarea de administración de artículos, ¿sale? Entonces, bueno, estos aspectos van a ser muy interesantes. Ahora bien, para que yo pueda leer todos estos elementos, recuerden entonces que cada una de estas líneas para el problema que estamos trabajando está definiendo entonces un artículo. Puede ser un libro, puede ser un disco o puede ser una película. Entonces, si mi programa lo que va a hacer es inicialmente cargar la información del artículo, entonces lo primero que tengo que hacer, porque recuerden que los artículos dentro de mi programa se almacenan en un arreglo de artículos. Entonces, lo primero que tengo que hacer dentro de mi programa es poder determinar cuántas líneas de texto contiene mi archivo, porque el número de líneas de texto que tenga mi archivo será equivalente al número de artículos que inicialmente requiero en mi arreglo de artículos para que puedan ser almacenados, ¿sale? Entonces, esa es la primera tarea que tengo que trabajar cuando voy a hacer lectura de archivos. Necesito contar cuántos archivos tiene para que en ese sentido pueda crear un arreglo ad hoc, es decir, un arreglo que tenga la capacidad de recibir exactamente esta cantidad de líneas de texto, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo programamos esta característica. Entonces, voy a crear este método que se llama contar líneas. Es un método que va a recibir como parámetro una cadena. Esta cadena corresponde al nombre del archivo con su extensión. Ahora bien, si le voy a decir a mi programa que va a leer un archivo, recuerden que hay dos problemas potenciales que ya habíamos visto. Es decir, que yo le pida que lea un archivo que no existe, o bien que el archivo exista, pero que por alguna razón yo no pueda leerlo o escribirlo. Entonces necesitaré en este caso trabajar indicándole, y recuerden que aquí no voy a programar explícitamente un manejador de excepciones de la forma try catch. Lo único que voy a hacer es ser un programador responsable y avisarle a Java que sé que eventualmente aquí voy a poder tener un problema, pero no quiero colocar ninguna infraestructura para manipulación. Entonces, justamente para poder lograr esto, entonces vamos a poner aquí enseguida del nombre del método o de la firma la palabra reservada throws, seguida de los objetos de las clases de exception que eventualmente estoy esperando que aquí puedan surgir. Ojo, no significa que esto siempre vaya a pasar. Esto es por si eventualmente alguno de estos problemas surge en el momento de realizar la tarea. Entonces que Java sepa que nosotros tenemos conciencia de que eso puede pasar y bueno, sabrá Java que el programa se va a detener y que nosotros sabemos que simplemente se va a detener en caso de que tengamos un flujo anormal. Entonces, básicamente es lo único que estoy necesitando en este caso para poder efectuar la tarea de lectura. Muy importante dentro de la parte de documentación, vean que estoy trabajando ahora con una etiqueta adicional que en este caso es la etiqueta @throws. La etiqueta @throws básicamente lo que especifica en este caso es el tipo de excepción que yo estoy esperando en este caso que se pueda eventualmente disparar, y ahí le estoy colocando un breve comentario de qué significará o para qué me sirve esta excepción. En este caso es una excepción que voy a utilizar en caso de que el archivo no exista y los objetos de la clase IO en caso de que hubiera problemas con el flujo. En este caso me refiero al flujo de entrada, salida de input, output. ¿Sale? Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo primero que tengo que hacer es identificar un archivo para lectura. Entonces, para identificar un archivo para lectura voy a utilizar la infraestructura FileReader. Entonces, en este caso voy a crear un objeto. Vean que en este caso la primera letra del nombre de la clase que estoy trabajando es una F y la segunda palabra
la segunda letra de la palabra que está componiendo a la clase, que es la R de reader, es justamente lo que yo estoy haciendo para generar el nombre de mi objeto. Esto no tiene que ser de manera obligatoria. Recuerden que aquí ustedes pueden ponerle el nombre del objeto que ustedes deseen, ¿sale? Pero yo voy a tomar esa característica para nombrar a mis objetos. Entonces de la clase FileReader voy a utilizar un objeto FR y voy a crear en este caso un objeto de la clase FileReader a la que le voy a mandar como parámetro el nombre del archivo con extensión que estoy mandando como parámetro en este método. Entonces esto me permitirá identificar, como ustedes pueden observar ahí, un archivo para poder hacer lectura. Una vez que ya tengo este archivo marcado, lo que voy a hacer es crear mi buffer de lectura. Para eso voy a utilizar la clase BufferReader y nuevamente vean que estoy tomando para el nombre del objeto las letras mayúsculas, en este caso del objeto que voy a crear. Entonces aquí estoy creando el objeto BFR para hacer en este caso una abreviación como para referirme a BufferReader y que los puede identificar en este caso de manera más sencilla, pero esto definitivamente no es obligatorio. Entonces voy a crear el objeto de tipo BufferReader y ¿qué es lo que le voy a mandar como parámetro? Justamente el archivo que identifiqué en la línea anterior. Entonces vean que en la línea anterior definí el objeto FR y justamente es el objeto que le voy a mandar como entrada al buffer de entrada. Entonces una vez que ya tengo estos aspectos listos, ya tendré disponible el buffer para poder hacer lectura y lo que voy a hacer es voy a definir una cadena, un objeto de tipo cadena que voy a llamar línea. Recuerden que nuestro archivo está lleno de líneas de texto. Entonces este objeto de tipo string que estoy llamando línea es justamente el objeto que voy a utilizar para poder traerme cada una de las líneas que componen mi archivo de texto. Entonces este programa lo que tiene que hacer es contar cuántas líneas me pude traer. Para eso voy a definir una variable de tipo entera que se va a llamar nLíneas. Y como apenas voy a comenzar a leer mi archivo, en este caso el número de líneas al momento leídas es 0. Entonces, dentro del objeto BufferReader vamos a tener un método que se llama readLine. El método readLine es un método que tiene la capacidad de venir a un archivo y leer todas las líneas de texto, y leerlas en este caso en el formato string. Entonces por esa razón es que mi programa definí un objeto de tipo string justamente para poder traerme el resultado del método readLine. Entonces ahí leemos la primera línea. Si esta primera línea que acabo de leer es diferente de null, significa que al menos esta primera línea que leí traía información. Entonces, este proceso lo vamos a estar efectuando mientras las líneas que yo voy leyendo distintas de mi archivo, estas líneas tienen texto. Eventualmente, como ustedes pueden observar, llegará un punto en el que ya no voy a poder leer, en este caso, absolutamente nada. Es decir, en el momento en el que yo termine de leer las líneas de mi archivo de texto, lo que va a suceder es que la línea tomará, o el método readLine, lo que devolverá como resultado será un valor nulo. En el momento en el que la línea tenga el valor nulo almacenado, significa que habré terminado de leer el archivo y ya no hay más líneas que leer. Entonces vean que mientras yo pueda leer una línea, lo que voy a hacer es voy a ir incrementando el número de líneas, la variable en este caso número de líneas, y una vez que ya pude leer la primera, dentro de mi estructura de repetición voy a traer la siguiente, de manera que vamos a pensar que el archivo comienza aquí. Entonces puedo traer la primera línea, que eso ocurrió aquí. Pregunta si la línea es diferente de null. Como ustedes pueden observar, no es diferente de null. Entonces incrementa el número de líneas de 0 a 1 y voy por la siguiente línea. Esto ocurre en este punto. Vamos por la siguiente línea y entonces pregunto si la línea es diferente de null. Como ustedes pueden observar, no es diferente de null. Contamos la línea, ya llevaríamos 2 y vamos por la tercera línea y así sucesivamente hasta que termine de leer todas y cada una de las líneas de mi programa. ¿Cómo sabré que llegué al final? Porque el método readLine me acaba de devolver un valor nulo. En ese momento
este ciclo termina y entonces lo que tendré en la variable nLíneas será justamente el número de líneas que se pudo leer o 0 si es que el archivo no tenía ninguna línea por leer. Y eso es básicamente lo que vamos a devolver aquí. ¿Sale? Entonces, primer método que tengo que resolver es cómo le hago para contar las distintas líneas que tiene mi archivo de texto que quiero leer. Entonces, para eso utilizaremos el método contar líneas. ¿Sale? Entonces, por favor, revisan la especificación. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber. Bueno, una vez que yo ya pude contar cuántas líneas tiene mi programa, mi archivo de texto, entonces ya sé de qué tamaño tengo que crear el arreglo que pueda almacenar los artículos que tengo definidos aquí. Entonces, enseguida voy a crear entonces mi programa archivo, mi método archivo a arreglo. Este método lo que va a hacer es permitirme leer las líneas de un archivo y poder almacenar cada una de ellas en una posición dentro de un arreglo del tipo especificado. En este caso, como mi programa lee artículos, el arreglo que tendría que definir es un arreglo de artículos. ¿Qué es lo que le voy a mandar como parámetro? Nuevamente una cadena de texto con la extensión del archivo que quiero convertir a un arreglo. Y nuevamente, como voy a hacer tarea de lectura, entonces recuerden que aquí hay dos problemas potenciales. Que el archivo que quiero leer no exista, o que el archivo exista pero por alguna razón ajena a nosotros e incluso a Java no se pueda leer. Entonces, como programador responsable, tengo que indicarle en la firma del método archivo a arreglo esta palabra reservada throws para indicarle que hay dos problemas potenciales que se pueden presentar con la ejecución del método archivo a arreglo. Bueno, una vez que tengo definido esto, entonces vamos a crear el arreglo de tamaño de acuerdo a el número de líneas que se hayan leído del archivo que estoy mandando como parámetro. Entonces vean que aquí voy a inicializar el arreglo artículo y voy a utilizar en este caso el método contar líneas. Vean que en este caso vamos a efectuar el conteo de líneas en función del archivo que yo tenga especificado aquí y independientemente del número de líneas que se puedan generar, vean que como en esta versión de programa yo no tengo un método que me permita crecer el arreglo, si yo nada más creara el arreglo con el tamaño exacto de líneas que tiene mi archivo de texto, entonces ya no podría agregar más artículos que los que tengo definido, a menos que borrara alguno de ellos para hacer espacio. Entonces, para evitarme ese problema, voy a darle a mi versión la posibilidad de que, independientemente del número de líneas que lea, tome ese número de líneas y además le sume 20 lugares más para poder tener un arreglo que tenga al menos, además de los artículos que ya pudo agregar, al menos la capacidad para 20 artículos adicionales. Evidentemente, si en la programación de su programa ustedes tienen ya definido el método que les permite crecer el arreglo, entonces esta característica ya no es necesario, porque justamente el método crecer arreglo les permite a ustedes incrementar, entre comillas, de manera dinámica el tamaño del arreglo conforme se vaya necesitando. Entonces, bueno, ahí este comentario lo dejo porque podría eventualmente causarles ruido. Pero recuerden, aquí lo estoy haciendo porque la versión que estoy programando no tiene la capacidad de crecer, entonces le voy a dar algunos lugares adicionales. Pero si el método crecer arreglo ya está funcionando, esta información no sería necesaria. Bueno, una vez que ya pude definir el arreglo del tamaño especificado, entonces lo que voy a hacer es voy a marcar en este caso voy a hacer nuevamente como sucedió arriba. Voy a marcar un archivo para lectura, esto lo hago con la clase FileReader como lo vimos en el método contar líneas y necesito definir el buffer de lectura utilizando BufferReader, ¿sale? Entonces vean que se crea el archivo para lectura y ese es el archivo que se manda para definir el buffer de entrada. Bueno, una vez que ya tengo disponible esta infraestructura, entonces voy a crear, como sucedió en contar línea, un objeto de la clase string para tener la posibilidad de traerme una línea a la vez conforme vaya leyendo mi archivo.
Entonces voy a definir este objeto y además voy a definir en este caso un objeto también de tipo string, pero en este caso con el comportamiento de un arreglo. En un momento vamos a ver por qué me interesa realizar esto. Entonces, voy a traerme la primera línea del archivo. Recuerden que esto lo hacemos con el método readLine que tenemos en el objeto BufferReader, ¿sale? Entonces con readLine leemos la primera línea. Eso sería traerme esta primera línea que tengo marcada aquí. Y verifico si esta línea es diferente de null. Como ustedes pueden observar, esta línea es diferente de null porque tiene información. Entonces si tiene información significa que puedo trabajar con ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les comentaba, tenemos en este caso una línea que está, vean que tiene varios elementos de información y cada uno de esos elementos de información corresponde con un token para el tipo de artículo indicado. Entonces vean que las líneas que están formando este archivo tienen un identificador antes de comenzar con la información propiamente del artículo. Entonces vean que si la línea comienza con una L, entonces significa que el artículo que estoy leyendo sería un libro, pero si la línea comienza con una letra D, entonces significa que estaría leyendo un disco, y si la línea está empezando con una letra P, entonces significa que estoy ante la presencia de una película. Entonces vean, muy importante, yo les recomiendo cuando ustedes estén trabajando con la tarea de lectura que ustedes agreguen este elemento identificador al inicio de la línea. Esto les va a facilitar mucho el poder determinar directamente con la lectura a qué tipo de artículo me estoy trabajando. De lo contrario sería un poco más complicado, no significa que no se pueda, pero sería más complicado poder determinar la línea que estoy leyendo a qué tipo de artículo corresponde. En este caso es relativamente sencillo porque dado que las líneas no todas miden lo mismo, cada una tiene su propia información, entonces sería más o menos con respecto al número de tokens de información al que podríamos determinar si es un libro, un disco o una película. En este caso particular se puede realizar, pero habría que tener mucho cuidado porque imagínense que dentro de mis artículos yo tuviera dos artículos que reciben exactamente el mismo número de elementos, no los mismos elementos, solo el mismo número. Entonces, si tuviera dos artículos que reciben exactamente 7 tokens de información, no podría identificar a qué tipo de artículo en este caso pertenece, y tendría en este caso que ir analizando los tokens de información para poder determinar cuál es el artículo con el cual lo tengo que construir. Entonces, para evitarme tener que hacer validaciones adicionales, yo les recomendaría, como ustedes pueden observar aquí, que la línea antes de la información que se tiene para el libro, el disco, la película, comiencen con un identificador. Una L en este caso yo estoy utilizando si se trata de un libro, una D si se trata de un disco y una P si se trata de una película. ¿Sale? Entonces, bueno, me estoy trayendo la primera de las líneas y como les decía, tengo aquí varios elementos, varios tokens de información separadas por una coma. Entonces, dentro de los objetos de la clase string vamos a tener un método que se llama split. Este método split lo que hace es recibir como parámetro cuál es el elemento que yo estoy utilizando como elemento separador. Vean ustedes que las líneas que estoy utilizando para definir mi archivo de artículos, todas las líneas tienen como elemento separador, en este caso la coma, ¿sale? Entonces voy a decirle, o en este caso lo que le digo es, divide la línea que acabas de leer en todos los tokens de información que tú puedas encontrar a partir de este elemento separador, que es la coma. Entonces, para poder guardar cada uno de estos elementos separados, ya que he retirado o que he roto, en este caso, la cadena a partir de los tokens de información, entonces vean que el resultado que obtengo siempre de la invocación del método split es un arreglo. Por esa razón es que líneas arriba definí este objeto de tipo arreglo que estoy llamando CAD. Entonces, una vez que yo haya invocado el método split, lo que vamos a tener es justamente esta línea en la configuración de un arreglo de cadenas de carácter. Entonces vean, si le quito yo las comas aquí, tendríamos un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos y 5 elementos. Un arreglo de tamaño 5, en donde la L estaría en la posición 0, el título estaría en la posición 1, el autor en la posición 2, la fecha en la posición 3,
y la editorial en la posición 4. Entonces vean que a partir de ese arreglo que yo tengo definido aquí, entonces voy a poder ir descomponiendo los elementos que correspondan a cada uno de los tipos de artículos, y además, gracias a que la línea tiene un elemento identificador, yo sabré directamente, sin hacer absolutamente ninguna tarea adicional, poder determinar cuál es el constructor que debo de invocar para poder almacenar esta información dentro del artículo correspondiente. Entonces, vean que una vez que yo ya tengo toda la información de la línea que acabo de leer en el arreglo de cadenas, entonces voy a preguntar: si en la posición 0 tenemos una letra L, significa que estoy ante la presencia de un libro. ¿Y cómo voy a rescatar entonces la información que acabo de leer? Vean que la información que acabo de leer va a estar a partir de la posición 1 en todas las líneas de texto, porque la posición 0 para todas ellas está siendo ocupada por el identificador del tipo de artículo. Entonces, vamos a generar o vamos a invocar el agregar un libro, y entonces en la posición 1, recuerden que aquí voy a garantizar que toda la información, porque esa es la política que seguí desde un inicio y la que platicamos en el método agregar, es que independientemente de cómo venga el token de información, ven que aquí toda la información viene en minúsculas, pero si tuviéramos minúsculas o tuviéramos combinación de mayúsculas y minúsculas, ahí podríamos eventualmente tener un problema de homogenización de la información. Entonces, para evitarme cualquier problema, aquí estoy diciéndole: toma la primera cadena, que en este caso correspondería al título, pasa la mayúsculas y eso sería la información del título, toma la segunda cadena, en este caso cambia la mayúsculas, eso sería quien lo escribió. En el caso del tercer token, como ustedes pueden observar, el tercer token en este caso es un valor entero. Entonces lo que hago es convertir a través del método parseInt de la clase integer, que es el método que me permite convertir una cadena de carácter en un valor entero, que es como tengo definido en este caso el año de publicación del libro. Y la cuarta cadena en este caso corresponde a la editorial y también la voy a convertir a mayúsculas. ¿Sale? Entonces, si eso fue la línea 0, entonces ya no puede ser un disco, ya no puede ser una película. ¿Qué es lo que hago? Voy por la siguiente línea. Entonces, traemos la segunda línea, regreso a mi programa, pregunto: la línea es diferente de null, como ustedes pueden observar, sí es diferente de null. Entonces lo que hago es divido la cadena en tantos tokens como comas encuentre yo aquí, y cada uno de estos elementos o de tokens de información lo voy a tener almacenado en una posición dentro del arreglo cat. Entonces, si tenemos en la posición 0 una L, significa que estamos ante la presencia de un libro. Vean que estoy en la segunda línea y en la posición 0 no tenemos una L, tenemos una D. Entonces venimos aquí y preguntamos. Entonces, no fue una letra L, entonces preguntamos: ¿es una letra D? La respuesta es cierta, entonces significa que estoy ante la presencia de un disco. Entonces, a partir de la posición 1 es donde voy a encontrarme toda la información disponible del libro. Muy importante, recuerden que la información que yo estoy trabajando aquí es exactamente en el mismo orden en el que se tiene definido para cada uno de los objetos. Entonces vean, para definir un disco comienzo con el título, sigo con el nombre de la persona que lo interpreta, el año en el que se lanzó, el género del disco, el idioma y el número de canciones. Y eso es justamente lo que tenemos especificado en este sentido para nuestro artículo. El título, tenemos el nombre de la persona que lo interpreta, el año de lanzamiento, el género del disco, el idioma del disco y el número de canciones del disco. Vean que la información está ordenada justamente en el mismo orden en el que está definidos dentro de nuestro objeto. Entonces vean, para crear un libro lo que necesitamos es primero el título del libro, el nombre de la persona que lo escribió, el año de publicación y la editorial. Entonces, para poder organizar la información de sus artículos, tendrán que apegarse a la definición en cuanto al orden y número de atributos que hayan definido para cada uno de sus objetos. ¿Sale? Entonces, bueno.
En la posición 1 me encontraré el título, después en la posición 2 el intérprete, en la posición 3 tengo el año, entonces lo convertimos con parseInt, en la posición 4 el género, en la posición 5 el idioma y en la posición 6 el número de canciones, entonces lo convertimos utilizando parseInt y utilizamos el constructor de disco para poder convertir esta línea de texto que ya la dividimos en el disco correspondiente. ¿Sale? Como ya fue un disco, ya no puede ser película. ¿Y qué hacemos? Vamos por la tercera línea de nuestro archivo, que la tercera línea en este caso es una película. Entonces, vamos por la tercera línea, preguntamos si la línea es diferente de null. Como ustedes pueden observar, no es diferente de null, entonces significa que hay información. Divido o separo la cadena en tantos tokens como comas encontremos y cada uno de estos lo guardamos dentro de nuestro arreglo de cadenas. Entonces revisamos si en la posición 0 tenemos una letra L, no hay una L. Preguntamos si en la posición 0 tenemos una letra D. Como ustedes pueden observar, no es una letra D. Entonces avanzamos al siguiente caso y preguntamos si se trata de una letra P. En este caso es una letra P. Entonces significa, de acuerdo a la construcción que tuvimos para definir a las películas, una película se define por el título de la película, por el nombre del actor principal, por el año en el que se estrenó, por el género de la película, el idioma de la película, la duración en minutos de la película y el nombre de la actriz principal. Vean que me estoy en este caso basando en la estructura y número de elementos o de atributos que definí en este caso para la película. Entonces, eso significa que en esta cadena tendré en la posición 1 el título, en la posición 2 el actor principal, en la posición 3 tengo el año, entonces lo convierto utilizando parseInt. En la posición 4 tenemos el género, en la posición 5 el idioma, en la posición 6 la duración, que en este caso la voy a tener que convertir utilizando el double, porque recuerden que es un valor en este caso de tipo double y utilizaré el método parseDouble. De lo contrario tendríamos un truncamiento, ¿sale? Para poder obtener la duración. Y en la posición 7 tendríamos en este caso la actriz. Vean que como sucedió con los demás elementos, todos los que son cadenas siempre los convierto a mayúsculas para que la información sea consistente. Los que son números, pues depende, si es un número entero lo convierto utilizando parseInt, o si es un valor double lo convierto utilizando el método parseDouble, ¿sale? Entonces consideren esta característica y bueno, ya una vez que leí la película voy por la línea siguiente y así me voy sucesivamente hasta que ya no encuentre ninguna línea adicional para mi archivo. En ese momento significa que he terminado de leerlo y ya no tengo más tareas que realizar, ¿sale? Entonces, una vez que haya terminado de leer todo mi archivo con líneas de texto, entonces en el arreglo de artículos lo que vamos a tener son justamente nuestros cada una de estas líneas convertido al artículo correspondiente, en este caso libro, disco o película, ¿sale? Entonces así es como está funcionando en este caso el método archivo a arreglo. Entonces por favor revisen esta especificación, cualquier duda, cualquier comentario por favor me lo hacen saber. Y bueno, ya tenemos en este caso cargada la información de nuestro archivo en el arreglo correspondiente, que en esta perspectiva que les estoy mostrando me está dejando la posibilidad de todavía agregar algunos artículos adicional, en este caso lo más 20. Y bueno, entonces ya podemos trabajar con esta información. Ahora bien, una vez que ya hemos terminado de trabajar con nuestro programa, que ya agregamos, que ya actualizamos, que ya pudimos realizar las tareas que tenemos disponibles dentro de nuestro programa de administración, entonces en algún momento yo tendré en este caso que cerrar mi programa. Bueno, antes de cerrar mi programa lo que debe de suceder para no perder todos los cambios y todo el procesamiento que hice con mi archivo, en este caso tengo que tener una tarea o un método que me permita hacer el guardado del archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, en este caso vamos a crear un método que me va a permitir en este sentido almacenar los artículos en un archivo de texto.
Entonces, ¿qué es lo que va a recibir en este caso como parámetro nuestro método? Bueno, en este caso va a ser el nombre del archivo a almacenar. ¿Cuáles son los problemas potenciales que nos podemos encontrar? Como les decía, en este caso yo voy a crear, siempre que guardemos un archivo, lo voy a crear desde nuevo, es decir, voy a asumir que el archivo no existe, aunque sí existe. Entonces lo va siempre a sobreescribir. Entonces, dado que siempre lo va a sobreescribir, entonces no necesito garantizar que el archivo exista desde un inicio. Por esa razón, en este método en particular no voy a disparar el File Not Found Exception, porque siempre que pasemos por guardar archivo, siempre se va a crear desde cero. ¿Cómo va a estar programado este método? Bueno, muy sencillo. En este caso vamos a mandarle como tal un parámetro de tipo string con el nombre y la extensión del archivo que quiero guardar. Este método se va a llamar guardar archivo. Entonces, cuando vamos a generar el guardado de un archivo, necesito 3 clases para que esto pueda funcionar. Necesito crear el archivo para escritura. En este caso es utilizando FileWriter, ¿sale? En este caso lo estamos trabajando para escritura. Y una vez que ya tengo definido el archivo para escritura, voy a definir el buffer para escritura. Esto lo voy a hacer con la clase BufferWriter. Y vean que el objeto que creé con FileWriter es el objeto que le mando como parámetro al BufferWriter para generar el flujo de escritura correspondiente. Ahora bien, les decía que también podría ser no recrear el archivo, sino dejar el archivo fijo y simplemente irle añadiendo nuevas filas, ¿sale? Entonces, si yo eventualmente en algún momento quisiera tener un archivo al cual no lo sobrescriba, sino nada más le vaya añadiendo nuevas líneas, entonces la construcción del buffer de lectura tendrá que estar justamente con esta especificación. Vean que aquí le estoy mandando al constructor de BufferWriter un valor true. Esto significa que el archivo estaría marcado no para sobreescritura, sino para ir añadiendo nuevas líneas de texto. En este caso, yo no lo voy a hacer así porque el guardado siempre lo voy a hacer al recorrer, en este caso, mi arreglo de artículos. Entonces, como siempre lo voy a recorrer para poder guardarlo, es posible que si lo marco para añadir líneas, tengamos líneas duplicadas, porque no va a poder identificar. Bueno, al menos sí podría hacerlo, pero en este caso quiero ahorrarme el trabajo, si no tendría que identificar cuáles objetos ya tengo insertados para entonces nada más mandar aquellos que me hagan falta. Como esa tarea puede resultar un poco más compleja, entonces mejor prefiero, dado que siempre puedo recorrer el arreglo desde la posición 0, entonces recorrerlo completo y sobreescribir el archivo para no tener en este caso líneas duplicadas. Pero si se quisiera, con esta perspectiva podría efectuarse. Y bueno, una vez que ya tengo definido el buffer de escritura, entonces necesitamos crear la impresora, es decir, la clase que se va a encargar de hacer la escritura de cada una de las líneas de texto de nuestro programa. Para eso vamos a utilizar el PrintWriter. Y a este constructor, vean que le estoy mandando justamente el objeto que definí con mi buffer de escritura. Entonces, esta es la infraestructura que necesitamos para poder hacer la escritura. Y lo que voy a hacer en este caso es definir nuevamente un objeto de tipo string, en donde voy a guardar justamente una línea de texto con cada uno de los artículos que se van a guardar en este caso en el archivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a visitar en este caso mi arreglo utilizando el ciclo for desde la posición 0. En este caso lo voy a hacer hasta a lo más el número de artículos que tenemos actualmente insertados dentro de nuestro arreglo. Recuerden que no me conviene hacerlo hasta length porque muy probablemente el archivo no esté lleno. Y entonces por ahí estaríamos mandando algunos valores nulos que no quiero justamente mandar. Entonces, ya una vez que comienzo a hacer el recorrido de mi arreglo, entonces lo que voy a hacer es voy a ir visitando cada una de las posiciones. Si el artículo de la posición actual es una instancia de libro, entonces significa que estoy ante la presencia de un libro. Y si es un libro, ya lo vimos en los videos pasados, voy a utilizar esta característica de cast para convertir el artículo en un libro o darle esa connotación y desenmascarar en este caso todas las características que tiene el libro. Entonces,
Recordarán ustedes que en el libro, en el archivo que yo estoy leyendo, la primera de las partes de la información corresponde con el identificador una letra L si se trata de un libro, una letra D si se trata de un disco y una letra P si se trata de una película. ¿En qué punto definí esto? Bueno, vean que esto lo estoy generando justamente al momento de hacer el guardado. Entonces le estoy diciendo, la línea que aquí tengo definida como línea vacía, entonces vamos a concatenarle primero una letra L y una coma. Vean que también el elemento separador lo estoy definiendo al momento de hacer el guardado del archivo. Entonces es una L coma. Después del libro me traigo el título, lo concateno con una coma, me traigo el nombre del autor, lo concateno con una coma, me traigo el año de publicación, lo concateno con una coma y me traigo a la editorial y lo concateno con una coma, y esto quedaría definido en este caso en el objeto línea, ¿sale? Entonces ahí ya me traje el primer artículo, sigo avanzando en este caso a la siguiente posición y reviso si en la posición actual ahora no tengo un libro. Entonces pregunto si en la posición actual tengo una instancia de disco. Si es así, significa que se trata de un disco, y lo que hago es utilizar en este caso el cast para convertir al objeto de la clase más general en un objeto de la clase más particular, en este caso para poder desenmascarar todas las características que definen al disco. Entonces, si es un disco que voy a concatenar a la línea que ya tenía, bueno, la voy a concatenar en este caso con una letra D, como veíamos por acá, con una coma. Me traigo el título del disco, lo concateno con una coma, me traigo el nombre del intérprete, concatenamos con una coma, me traigo el año de lanzamiento, concateno con una coma, traigo el género, concatenamos con una coma, traigo el idioma, concatenamos con una coma y traemos el número de canciones, y con eso ya tendría dentro del objeto línea un segundo artículo que sería en este caso el disco. Entonces avanzo a la siguiente posición. Pregunto si es un libro, si no es un libro, pregunto si es un disco, y en el caso de que no fuera un disco, preguntamos si es una película. Si fuera una película, entonces lo que voy a hacer es, voy a convertir a través de un cast para poder desenmascarar el artículo genérico en un objeto más específico, y entonces a la línea actual la voy a concatenar con una letra P, indicando que es una película. Con una coma traigo el título de la película, concateno con una coma, traigo el actor principal, lo concateno con una coma, traigo el año de lanzamiento, lo concateno con una coma, traigo el género de la película, lo concateno con una coma, traigo el idioma de la película, lo concatenamos con una coma, traemos la duración de la película, lo concatenamos con una coma y traemos a la actriz principal, y ahí ya tendríamos en la línea concatenada el siguiente artículo. Y así vamos a hacer este proceso sucesivamente hasta que se terminen de revisar todos los artículos que tenemos definidos dentro de nuestro arreglo. Una vez que esto termine, entonces vean que cada vez que yo voy por la siguiente línea, porque aquí nada más les expliqué qué hacer en el caso de que sea un libro, un disco y una película, y cómo se van armando cada una de estas líneas, pero vean que lo que estoy haciendo es en el mismo objeto línea que tengo definido aquí como cadena vacía, voy a ir concatenando cada una de las líneas convertidas de artículo, que puede ser libro, disco, película, a la cadena de texto correspondiente separada por comas. Para que no se escriba todo en la misma línea, vean que antes de ir por la siguiente revisión del objeto, concateno en este caso a la línea que ya tengo convertida, un salto de línea para que entonces cada línea vaya en su línea correspondiente. Ahora bien, podría, conforme voy armando la línea, irla mandando directamente al archivo para impresión, limpiar la línea y traerme la siguiente. ¿Sale? Pero entonces eso implicaría que a cada rato tengo que ir haciendo las tareas de lectura y en este caso de escritura, que ya corresponden con meterme con la infraestructura de la computadora para poder traer el archivo y poder escribirlo y poderlo guardar físicamente. Entonces yo no quiero estar teniendo tantos accesos al disco. Entonces lo que voy a hacer es, voy a terminar de revisar todo el arreglo de artículos. Ya una vez que lo termine de revisar todo, en el objeto línea lo que voy a tener es una línea con todos los artículos concatenados con comas y cada uno en una línea diferente. Entonces termina mi ciclo de repetición y lo que voy a hacer es imprimir
todo el contenido de la línea. Para eso me voy a basar en el método println que tiene la clase printWriter, ¿sale? Entonces escribimos la línea, limpiamos la línea por si queremos traer alguna otra adicional y muy importante, necesito cerrar el flujo de escritura. Si yo no cierro el flujo de escritura, entonces yo no voy a poder visualizar lo que mi programa está escribiendo. Entonces para eso lo único que tengo que hacer es cerrar, en este caso, el objeto PW, que es el objeto que definimos de la clase printWriter, ¿sale? Entonces, una vez que este método termina, pues lo que tendríamos es en el archivo, en el nombre del archivo con extensión que se indicó como parámetro, ya tendríamos justamente nuestro archivo con los artículos convertidos, en este caso, a líneas de carácter separadas por comas, ¿sale? Entonces, bueno. Ya una vez que tenemos esta tarea, pues entonces vamos a ver un ejemplo de ejecución, nada más para que ustedes se den una idea de más o menos cómo es que esto debe de funcionar. Muy importante, ustedes deben en este caso de tener dentro de la clase, dentro de la carpeta donde ustedes tienen definidos sus programas, aquí lo voy a mostrar. Entonces dentro de la carpeta donde ustedes tienen definidos sus programas de los artículos, en algún punto deberá de aparecer el archivo de texto, si es que ustedes quieren darle la posibilidad a su programa de que al inicio les pueda cargar, en este caso, una información. Vean que aquí yo ya tengo el archivo de artículos. Este archivo de artículos no lo creé con el programa que estoy definiendo. Este archivo lo creé a mano. Nada más definí algunos objetos. Ni siquiera tenía que haber definido todos, pero bastaba en este caso con haber definido al menos un libro, un disco y una película para que el programa pudiera funcionar. Bueno, aquí agregué algunas líneas adicionales, pero no es obligatorio que se generen tantas. Como les digo, una instancia de cada tipo era más que suficiente para poder probar, en este caso, mi programa. ¿Sale? Entonces, bien importante, si su programa va a tener la capacidad de pedirle al usuario que decida si quiere crear un programa de artículos desde cero o un programa utilizando ya unos artículos que previamente se tengan almacenados en un archivo, entonces sus programas en la carpeta donde tienen definidos sus artículos deberá de venir definido. El artículo ya debe de tener un nombre especificado y en este caso una extensión. Muy importante, yo les recomiendo que el nombre que ustedes definan para el artículo, para el archivo, no lleve ningún carácter especial, es decir, ningún acento, ningún espacio, ninguna ñ, por favor, para que no tengamos problemas en este caso al momento de hacer la lectura del mismo. Bueno, entonces, dicho lo anterior, voy a regresar entonces a mi programa en Java. Vamos a hacer en este caso una ejecución para que ustedes puedan entender este comportamiento. Entonces voy a compilar para ver que no tengamos ningún error. Vamos a ejecutar el programa. Nada más voy a ejecutar la primera parte, que es el punto de arranque, para que ustedes puedan observar este comportamiento. Entonces ejecuto mi programa y lo que les comentaba, le pregunto a mi usuario, ¿cómo quieres comenzar el programa de artículos? ¿Quieres cargar previamente un archivo porque ya tienes algunos artículos previamente trabajados o no tienes absolutamente nada y quieres agregar artículos directamente? Si yo me voy a agregar artículos directamente, lo voy a hacer, en este caso es la opción B. Entonces lo que me tiene que preguntar mi programa es cuántos artículos quiero almacenar. Vamos a ponerle por ejemplo 50 y ya está. Ahorita tengo un arreglo que no tiene artículos. Entonces, como ustedes pueden observar, de los métodos que tengo definidos, solamente me funciona el de agregar. Si yo quiero ir a la opción de eliminar, me dice que no hay artículo almacenado. Si yo quiero ir a buscar, que es la opción 3, me dice que no hay artículo almacenado. Si yo quiero ir a la opción de actualizar artículos, me dice que no hay artículos almacenados. Si yo quiero mostrar artículos, me va a decir que no hay artículos almacenados. Vean que esto sería iniciar el programa desde cero. No tengo ningún artículo y de manera que si yo le voy a, en este caso, y me voy a guardar artículo, pues tampoco tiene sentido porque el arreglo no tiene ningún artículo definido. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a salir en este caso de la ejecución. Voy a volver a invocar el programa que tiene el método main y ahora me voy a ir por la primera opción. Entonces, en este caso voy a ir a cargar un archivo, ¿sale? Entonces, voy a agregar en este caso el archivo y me voy a ir a la opción A. Entonces, selecciono la opción A.
y ahora me dice, dame el nombre del archivo que quieres leer con su extensión correspondiente. El archivo se llama artículos y es un archivo con extensión .txt. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Artículos.txt. ¿Sale? Recuerden, aquí vamos a tener un problema. Por ejemplo, si yo nada más le pusiera artículos.tx, ahí está. Mi programa sabía que eventualmente podíamos tener un problema porque el archivo no existiera. Recordarán ustedes que por ahí trabajamos con la excepción File Not Found Exception. Entonces mi programa estaba avisado que eventualmente esto iba a suceder, pero como yo nada más estoy avisando que esto puede suceder y no definí en este caso ningún manejador para excepciones, pues entonces vemos el mensaje horrible, en este caso derivado de Java. ¿Sale? A mí no me gustaría que esto viera el usuario, pero ahorita por cuestiones de tiempo y por cuestiones de muchas cosas, prefiero nada más que trabajemos con flujos exitosos, pero eventualmente tendríamos toda la infraestructura de tipo try-catch para poder atrapar el error, para poderle dar, si es que no podemos hacer ya nada más y requiero que el programa termine, bueno, para que termine de forma adecuada y el usuario ya no tenga que ver este tipo de errores que se están mostrando. ¿Sale? Entonces recuerden, eso es lo que está sucediendo con la invocación throws, seguido de los errores o problemas potenciales que se pueden presentar en mi programa. ¿Cuál es la otra característica interesante? Por ejemplo, aquí si yo escribiera una letra E, vean que me dice que la opción no es válida y nuevamente me vuelve a mostrar el menú. Y esto va a estar sucediendo incluso si yo le diera un número, cualquier cosa. Vean que en este caso me debe de decir que la opción no es válida y esto solamente funcionará hasta que yo dé alguno de los valores A o B. Bueno, vamos con la opción A, que es la que me interesa mostrarles, la de cargar un archivo. Entonces, debo de asegurarme que el archivo que voy a cargar exista y escribirlo correctamente, porque recuerden que no tengo un manejador de excepciones. Entonces el archivo se llama artículos y tiene la extensión .txt. Entonces vean que aquí ya me mostró en este caso el menú. Recuerden que definí de acuerdo a la especificación de mi método convertir archivo a arreglo. De archivo a arreglo, vean que lo que hice fue contar las líneas del archivo y definir 20 lugares adicionales. Es decir, ahorita mi programa así como está ya tiene cargados libros, discos y películas, pero adicionalmente podría tener la posibilidad de agregar algunos artículos adicionales. ¿Sale? Entonces, en este caso, recordarán ustedes que cuando inicié el programa desde cero, no tenía posibilidad de eliminar, de buscar, de actualizar, de mostrar artículos, de hacer absolutamente nada, porque teníamos un arreglo vacío. Ahora que inicié cargando información que previamente tenía definido en un archivo, entonces ahora sí ya puedo irme a cualquiera de las opciones que tengo definidas. Ahorita, nada más para fines de ilustrar el proceso, voy a definir la opción 5, que es mostrar artículos. Entonces me voy a ir a la opción 5 y entonces ustedes pueden observar que aquí están definidos justamente toda la información de los artículos que teníamos definidos acá. Pueden ustedes ver aquí. Entonces tengo la última de las líneas que leyó, fuera la de el ascenso de Skywalker. Entonces es la del episodio 9 y luego hacia arriba lo que nosotros tenemos es el episodio 8, el episodio 7, después tenemos, eso es en cuanto a películas, ven que aquí me las está categorizando por película. La otra película que tenía definido era la de Titanes del Pacífico. En el caso de los discos solamente tengo dos, este de tributo a los tres tenores y los grandes maestros de la ópera. Y en el caso de los libros pues tenía dos, uno de Java, que es el How to Program, y este de patrones de diseño aplicados a Java. Entonces vean, ahí ya tengo unos artículos que fueron cargados en este caso, y como les comentaba,
Aquí tengo la posibilidad de estar procesando, de hacer actualización de la información, de poder agregar nuevos elementos. Voy también, nada más para fines prácticos, mostrarles que sí, en mi programa ya está haciendo modificación, me permite agregar otros artículos y preservar esta información nueva que estoy agregando justamente dentro de otra línea del archivo que ya tenía definido. Entonces me voy a ir a la opción 1. Vamos a agregar en este caso un libro, nada más así, con información completamente aleatoria. Ese sería el nombre, este sería el autor. Vamos a poner esta editorial y vamos a poner el año de publicación, por ejemplo el año 2020. ¿Sale? Entonces ya tengo definido el libro, me voy a ir a la opción 4, los voy a mostrar para que vean que ya lo tengo agregado. Entonces en la opción 5, mostrar artículo, es un libro el que agregué. Aquí ustedes lo pueden observar, este es el libro que estoy agregando y bueno, vamos a suponer que ya estuve procesando mucho mis artículos, ya no quiero seguir trabajando con esto, con este programa, pero quiero guardar todos los cambios que hice. Entonces, antes de salir, vean que ahí tengo la opción 6, que es guardar artículos, me voy a ir a la opción 6. En este caso, vean que va a guardar los artículos que tengo definidos justamente en el nombre del artículo en el nombre del archivo que definí inicialmente. Si por el contrario yo arranqué mi programa desde cero, cuando voy a la opción de guardar artículos, evidentemente no tendré en memoria ningún nombre de archivo. Entonces aquí lo que debería de hacer mi programa, y eso es lo que hace, es pedirme cuál es el nombre del archivo que quiero guardar junto con una extensión para que lo pueda escribir. Vean que aquí me dice que el archivo se guardó satisfactoriamente. Bueno, vamos a ver si es cierto. Abro el artículo y ustedes pueden observar que en efecto ya tengo una línea que no tenía originalmente, que corresponde justamente con la información del artículo que estoy agregando. ¿Sale? Entonces mi programa está funcionando adecuadamente. Entonces ya puedo en este caso salir y terminamos. ¿Sale? Entonces, bueno, más o menos esta sería justamente la especificación que tendríamos dentro de nuestro programa y el funcionamiento que más o menos espero en este caso para su tarea que están construyendo. Muy importante, y con esto voy a cerrar el video. Ya vimos cuál es la infraestructura que se tiene que agregar directamente, en este caso, en mi programa de administración. Las clases que se tienen que invocar, todo lo que tiene que ver con la lectura, con la escritura y con los problemas potenciales que podríamos tener de no encontrar el archivo o problemas con el flujo de lectura-escritura. ¿Qué es lo que debe de suceder en su programa que esté implementando el método main? Bueno, aquí lo único que ustedes tienen que hacer, porque las tareas de lectura y escritura no se hacen en el main, se hacen en su programa de administración, es aquí simplemente agregar los problemas potenciales, que es que no se encuentre el archivo o que tengamos problema con el flujo de lectura y escritura. Y entonces lo único que deberán ustedes de hacer para que su programa funcione es en el método main, lo que tienen que hacer es nuevamente con la definición throws, indicar que los problemas potenciales que pueda haber, dado que aquí vamos a invocar lectura y escritura, es que no encuentre el archivo o que tengamos un problema con el flujo lectura y escritura. Eso es lo único que tienen que hacer ustedes para que el programa pueda funcionar y no les reporte ningún error. Entonces, repito, en administración va toda la infraestructura de lectura y escritura, incluidos los problemas, pero en la clase donde está definiéndose el método main, solamente va la infraestructura con los problemas potenciales y solamente tengo que avisar a nivel del método main que eventualmente estos problemas pueden surgir. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a cerrar este video. Muchas gracias a todos por su atención. Revísenlo, cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber. Y pues esta será la última entrega que les estaré haciendo. Ya no los estaré molestando con más videos para que revisen. Espero que este material les sirva no solamente para esta materia, sino que eventualmente, si en algún momento requieren regresar y recordar alguno de los conceptos para sus materias, para su materia posterior, que es la de manejo de datos, pues puedan con toda tranquilidad y con toda confianza regresar y revisar el material publicado. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarme en este camino y nos vemos en la siguiente. Adiós.